Entonces, cuando tú y yo nos conocimos, tú sí, estabas trabajando ya en el hospital en paliativos. sí. Yo Y, llevo 15 años en paliativos. o sea, lo que yo llevo ya lo llevas en paliativos, qué fuerte. Y es toda la experiencia que tienes como enfermera. Es que tal cual, yo también llevo 15 años de enfermera, pero Y fue un poco, ¿entraste porque lo elegiste o porque de entrada lo sí, que lo elegiste? sí. Mira, tuvimos una profesora en la universidad que me cautivó. Cuando nos dio la asignatura de cuidados paliativos, yo pensé, esto es para mí la enfermería, ¿no? La enfermería mirada desde todos los puntos de vista, desde el cuidar, desde el mantener atención en la parte física, psicológica, espiritual, social, todo. Era como, ostras, me llama mucho la atención. Entonces, en las prácticas podíamos elegir el trabajo de prácticas, era como si pudieras elegir el sitio donde querías hacer las prácticas, pero había como plazas limitadas. Claro, todo el mundo quería urgencias, comadrona, pero solo había una plaza para paliativos y éramos 4 o 5 que queríamos en clase. Y se hizo un sorteo, se pusieron muchos números y cada uno iba cogiendo un sobre un papel con el número. Pues a mí me tocó el número 6 y pude escoger paliativos. Y desde allí, claro, ¿que es casualidad? No, no lo es, no lo es. Entonces, mira, desde el minuto 1 que empecé las prácticas en paliativos, oncología, pensé, ostras, esto es una gran lección de vida y un gran aprendizaje para ir para dónde va a ir todo esto, ¿no? Y la verdad es que estoy contenta con la trayectoria. ¿Y qué diferencia notas de cuando estabas en hospital ahora que estás haciendo asistencia paliativa a domicilios? ¿Cuál es la diferencia que notas? Infinita. En el hospital eres más la figura como más autoritaria, todo, y que no lo eres, ¿eh? Pero sí que tienes tú como la sartén por el mango, eres tú quien das la medicación, eres tú quien controla todo, ¿no? En cambio, en el domicilio, ¿no? En el domicilio quien controla todo es el paciente y quien tiene alrededor, el cuidador, sea familia o no. Y tú entras allí en su territorio y tú tienes que entender muchas cosas. En el hospital no hacíamos este esfuerzo. En el hospital todo es neutral, no es nada subjetivo muchas cosas. Los matices se pierden. En cambio, en el domicilio todo tiene sentido. Entiendes un montón de cosas, desde que entras por la puerta hasta que sales. Y, y engancha mucho. A mí, quien le guste los domicilios, enganchan mucho, porque es la verdadera esencia de las personas. Vas, ¿no?, a su núcleo e intentas acompañar desde allí lo que te dejen acompañar, no imponer, nunca imponer. Qué bueno. Sí, sí. Entonces, Sí, sí. entonces es como que tú esto descubres cuál es tu lugar allí a medida que vas haciendo visitas. A lo mejor en un primer día no puedes exactamente saber, ¿no? Un poco para valorar la situación en general entre la casa, la familia y el propio paciente. A veces en una visita no puedes sacar toda la conclusión, No. ¿no? Es como que vas construyendo tu lugar en ese acompañamiento a medida que pasan las visitas. Exacto. Nuestro objetivo es establecer un vínculo, que este vínculo sea un vínculo verdadero, no sea un vínculo de interés. Yo no tengo ningún interés, yo quiero que sea un vínculo verdadero, que podamos ayudarnos el uno al otro. Yo no vengo desde una posición de aquí y el otro aquí, no, yo vengo desde su misma posición y vengo de qué manera puedo encajar y puedo acompañar en el proceso que están viviendo, que el núcleo familiar, pero a veces te dejan y a veces no, ¿no? Y a veces creas más vínculo y a veces creas menos vínculo, pero la intención siempre es la misma, es acompañar. ¿Qué pasa cuando no te dejan? ¿Qué haces cuando el espacio que te dejan para ti es poquito?
bueno, explorar el porqué, porque a veces hay un montón de cosas, hay cosas que no están exploradas, hay miedos, hay desconfianza, hay historias previas desde que tú has entrado, tú entras en aquel momento vital, pero tú no sabes lo que ha pasado a aquella persona o a aquella familia, ¿no? Entonces, claro, ellos ya vienen con una mochila cargada que tú tienes que ir averiguando a ver qué, pero si no te dejan entrar y tú ya, ¿no?, has hecho todo lo posible con todas las herramientas posibles, no solo la enfermería, sino el médico, la trabajadora social, la psicóloga, todo, explorando, intentando todas las esferas. Si no se puede, pues es su decisión. Nosotros no somos nadie para imponer nada ni nada. A lo mejor no hay ese feeling que necesitan o no quieren entrar allí para no abrir una caja que luego no sabrán cómo gestionar. Ahí está. Claro, Pero porque, nos pasa pocas veces. bueno, porque tú a lo mejor de repente llegas allí como alguien externo y ves muy claras muchas cosas que se han intentado como ir disimulando a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Y no se han comentado ni se han hablado, y ese momento que está próximo a su muerte es un momento en el que, bueno, es como un momento propicio para poner las cartas sobre la mesa y Exacto. hablar de cosas, porque esas cosas a veces como que simplifican, ¿no? La despedida y esos días esos últimos días. Entonces, claro, es que a veces esa resistencia o todo el dolor que puede haber ahí escondido, ¿no?, en forma de muchas cosas, claro, vienes tú de... Incluso el juzgar, ¿no? A veces el expresar algo, a veces se sienten juzgados, no por nosotros, sino por ellos mismos. Y el hacer explícito, ¿no?, el problema o lo que sea, es como, uff, aquí en el juicio hay una barrera grande. Sí, sí, Ahora, sí, ahora sí. quería que me explicaras eso. ¿Qué sacas? ¿Cómo has vivido tú la pandemia? ¿Cómo has...? Uy, muy removida, me ha zarandeado un montón esta pandemia, sí, sí. A nivel profesional y a nivel personal, de las dos maneras. A ¿Cómo? nivel profesional, hicimos teletrabajo, combinábamos teletrabajo con actividad presencial. Lo que pasa es que restringíamos un montón las visitas porque había riesgo tanto de que nosotros contagiásemos como de contagio. Bueno, pero esto a primaria también pasaba así. Hacíamos mucha contención telefónica y bueno, lo que era imprescindible sí que íbamos. Cuando íbamos a los domicilios nos teníamos que, bueno, poner todas las EPIs, que para entrar en un domicilio que hay sospecha de COVID o es COVID, es muy difícil, porque todo lo que entra en el domicilio está contaminado. Entonces, antes de entrar en el domicilio nos teníamos que vestir. Si entraba uno, el otro se tenía que quedar fuera de la puerta porque nos tenía que suministrar el material que necesitábamos. Esto por empezar. Luego, todo lo que entraba se tenía que quedar allí, a no ser que lo limpiásemos con las soluciones que teníamos, pero lo tenía que limpiar luego, nosotros teníamos que dar y luego limpiarlo el de fuera que estaba. Bueno, era un poco como cosa novedosa. Bueno, nosotros cuando vamos a los domicilios no hacemos todo eso. Antes, ahora sí, antes no. Luego teníamos que respetar la distancia. ¿Cómo respetas una distancia cuando no estás acostumbrado a hacerlo en tu práctica diaria? Y además es que el tipo de cuidado que se hace con un paciente Ay, puede estar muy cerca. Madre es mía. estar cerca, es el contacto, es tocar, ¿no? Bueno, se hizo muy difícil porque todas las barreras, o sea, todas las herramientas que yo tenía se me desmontaron, ¿no? Me quedé como desnuda de herramientas. No podía acercarme, no me podían ver, sí que me podían ver la cara, pero no me podían ver la expresión, que muchas veces es, ¿no?, los silencios, el estar presente, todo era como muy raro y rápido. Teníamos que ser rápidos en un trabajo que no, la rapidez No en es nuestro trabajo no existe.
porque no solo vamos a acompañar al paciente, sino que quien está alrededor también sufre, ¿no? Y más en esta pandemia, que todo eran incertidumbres, era miedo, el miedo de ellos, el miedo nuestro, todo. ¿Tú sentías miedo? Sí, ¿A qué? sí, sí. ¿Miedo a qué? Miedo a contra... Bueno, al final no lo he pasado, pero a algunos compañeros míos sí que lo han pasado y ha habido alguna muerte cercana. Pues era miedo a morir. Pues imagínate, qué curioso. Miedo a morir cuando tú te dedicas Total. a la muerte. Sí, porque yo creo que mi misión, mi lección en esta vida es aprender a esto. Es aprender esto. A morir en paz. Supongo, sí, yo creo que sí. Por eso estoy tan cerca, ¿no? Y acompañando. Pues mi miedo era este. Y aparte también mi miedo era cuando llegaba aquí a casa, ¿no? Yo tengo 2 hijos pequeños y un marido y digo, ostras, ¿no? Era un percal. Antes de llegar a casa, quítate los zapatos, la ropa, vete a la ducha, todo. Bueno, la lavadora a 40 o 60 grados, era todo como un protocolo muy estricto. Y a nivel personal también, ¿no? Cómo he vivido el trabajo en equipo, bueno, todo ha sido como muy, bueno, muy zarandeado todo, de remover. Aquí en casa también con 2 criaturas sin poder salir, confinados, en un piso muy pequeño. Bueno, ha sido una gran lección, una gran lección. Esa lección. Mi aprendizaje es que vivir la vida con lentitud y vivir la vida tal y como se presenta, sin expectativas, de nada. Pues vaya, mira, me están dando un escalofrío. Vaya aprendizaje. Vaya aprendizaje. Sí. Y en los domicilios, al final me sirvió mucho la herramienta de la mirada. Era mi única herramienta. La presencia y la mirada. Eran mis herramientas allí, ¿no? Y a medida que he ido perdiendo el miedo, cuando vas con las EPIs, al final ya te acercas. Es que es imposible no poder dar un abrazo o poder tocar un hombro, poder dar una mano. Vas bien protegido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hemos hecho un poco lo que hemos podido. Sí, te quería explicar que hay un libro que salió un poquito antes de la cuarentena, me parece, que se llama La biología del presente y habla de cuando tú te pones en modo miedo, el cuerpo empieza a liberar un montón de sustancias que tienen que ver con la supervivencia, pero cuando esas sustancias se mantienen demasiado en el tiempo, te enfermas. En cambio, cuando tú te pones en modo confianza, eso no pasa. Entonces, es curioso porque además el miedo y la confianza se gestionan en el mismo área cerebral. O sea, o experimentas una cosa o experimentas la otra, pero no puedes experimentar las dos al mismo tiempo. Entonces, claro, es muy interesante poder, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y tú vas acompañando a las personas durante el COVID, que pases de vivir en el miedo a darte cuenta de lo importante que es para ti conectar con las personas, sea como sea. Entonces el miedo es como que se queda relegado ahí en un segundo plano y te centras en sintonizar ahí con esas personas porque sabes que es un momento pues importante para ellas en su vida. Como que se queda en otro plano, ¿no? No sé si además esto también de todo lo que salía en las noticias, no creo que no ayudaba. O sea, no. hay gente que dice que han sido como que han suavizado mucho la cosa, pero yo más que por el tipo de por el tipo de tono que cogían las noticias, creo que era el estar todo el tiempo hablando de cosas, de gente que se moría, de no sé qué. Es como que si tú ponías la tele no podías salir de otra cosa que no fuese el tema, sí que es verdad. También al principio de todo, cada día nos cambiaban el protocolo, no sabíamos bien cómo actuar, ¿no? Y esto también creaba mucha incertidumbre, también era como un miedo colectivo y una inseguridad colectiva, ¿no? Si tú ves que hay tranquilidad a tu alrededor, tú vas un poco más seguro a las cosas, pero si tú ves que tu alrededor es como, ¿qué pasa aquí?, ¿no? Tú vas más inseguro a dónde vas.
Claro, era una cosa totalmente novedosa para todos. Pero también era Y un yo creo, reto, porque aprender a navegar en el medio de tanto caos e incertidumbre y tú estar ahí y de repente darte cuenta que si sintonizas con la persona que acompañas, ya estás ahí en la presencia, con la mirada, o sea, tú imagínate, eso es un ejercicio muy bueno para trascender mucho la mente, para que todos los pensamientos que te lance de miedo o lo que sea, tú los aparcas a un lado, te centras en lo que realmente sabes que te aporta de ese trabajo y todo lo demás, pues ahí, haga. bueno, es el confiar, es lo que tú decías, el confiar. Al final confías y cuando confías, pues este miedo desaparece y entonces eres tú. Pero es verdad, cuando existe el miedo es distancia, era como, ¿y ahora qué hago? No, bueno, era como un elefante en una chatarrería que dicen, ¿no? Que no sabes por dónde ir. Pero pensaba, pero si esto lo has hecho siempre, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Si esto no era tan, no complicado, pero ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, averigüé que era el miedo. Y cuando el miedo se fue, volví a salir. Vale, entonces ahí esta reflexión es muy, muy interesante para como mensaje para las personas, en el sentido de que si tú vives desde el miedo, la realidad que vives en coherencia a esa elección que a veces es inconsciente que haces, pues claro, te va, pues estarte sintiendo prácticamente todo el día como un elefante en una cacharrería, o estar todo el tiempo reaccionando o haciendo cosas para evitar peligros que no son muy reales, que te montas tú en la cabeza, ¿no? Total. Sí, sí, Entonces, sí, esto sí. es como de aprendizaje de vivir más lento y más presente, es que ya es la clave, esa es la clave. Quizás Sí, sí, sí. es lo que te ha enseñado, ¿no? El coger y a medida que ido pasando los días se diluía el miedo y entrabas cada vez más en el sentir de la presencia y a dónde te llevaba. Y la confianza. Que al fin y al cabo, ¿no? Si confías, al final sale. Pero confiar de verdad, no pensar que confías, sino sentirlo. Es como el miedo, tú sabes cuando tienes miedo porque lo sientes, te invade, pues la confianza igual. Sí, sí. Y, por ejemplo, te tocó experimentar haciendo el mismo domicilio las dos sensaciones, o sea que pues es durante todo el confinamiento a un domicilio en el que empezaste yendo con miedo y acabaste experimentando la confianza. ¿Lo pudiste vivir en la misma casa, con la misma gente? Yo creo que en el mismo domicilio no, porque como íbamos, como eran días que teníamos de teletrabajo y días presenciales, y luego teníamos un PADES que se creó especialmente para atender pacientes con COVID y acompañar el final en casa. Entonces, como hacíamos un poco de todo, yo creo que no, yo creo que no. Lo digo porque para ver si eras capaz de comprender o de discernir el escenario que se creaba a tu alrededor cuando experimentabas miedo y Miedo. y cuando experimentabas confianza, el escenario. ¿Qué pasaba con las personas que ibas a ver allí? Tú eras consciente de que Bueno, cuando a ellas. yo creo que lo fui, cuando ibas con miedo, que vas como con más distancia, un poco más rápido todo, pues hay miedo de la familia, este miedo se proyecta, hay miedo, hay confusión, ¿no? Pero fue colectivo, ¿eh? Fue muy colectivo, porque es que las familias lo han pasado muy mal, ¿eh? Lo han pasado muy mal, los pacientes también, ¿no? Estar confinados, la incertidumbre de no saber, ¿no? Si se pone mal, si puedo ingresar, si no puedo, si me acompañaréis, si no, que la respuesta era que sí, pero a veces hacía falta un ingreso, era difícil, era muy difícil, pero se ha conseguido. Ahora, visto con perspectiva, estoy contenta de la gran mayoría de intervenciones que hemos hecho, mucho, mucho.
Sí, sí, porque al final las visitas ya se convertían en visitas largas, todo llevando la EPI, ya se convertían en visitas cercanas, ¿no? Ya era todo más fluido y la familia lo agradece mucho y el paciente, ya te digo. Claro, porque estás dando como el espacio que se necesita para sentir cosas. Claro, claro. Aunque tengas la barrera de la vestimenta, no tienes la barrera de la presencia, ¿no? Y el hecho de ir con prisa o ir o no, esto se percibe. Si tú vas con prisa a algún sitio, tú sabes, ¿no? Uy, ¿qué pasa aquí? Que va todo rápido. En cambio, si tú entras tranquilamente, escuchas, te sientas, miras, validas un montón a la persona, la dignificas. La dignificas. Sí, sí. ¿Y tú por qué crees que tenemos tanto miedo los profesionales sanitarios a la muerte? ¿Qué pasa? Porque viviéndolo tan a menudo, ¿cómo es posible que no lo coloquemos en nuestro interior esto? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, porque es un tema que no gusta, ¿no? El dejar de existir no gusta. Es un tema que no está explorado, es un tema que tampoco la sociedad ayuda a, ¿no? Una sociedad muy consumista y poco introspectiva. Y es un tema que se pasa de puntillas. Sí, sí, todos sabemos que tenemos que morir, sí, 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 pero ya moriremos. ¿Y si nos toca hoy? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasa? Claro, es que ahí está la cosa, porque esto lo hablaba ya con otras personas, ¿no? Que como no hablamos de esto, primero, no vivimos en el presente, porque yo, por ejemplo, que soy de Galicia, y cada vez que voy a Galicia a ver a mi familia o a mis amigos, pienso, pues a lo mejor es la última vez que los veo. O sea, tanto porque me pueda pasar algo a mí o porque les pueda pasar algo a ellos. Y no es porque no los quieran ni quiera que les pase nada, pero es como tomar conciencia de que puede pasar, que como no estoy allí, pues que puede ser ya la última vez. Entonces es como saborear mucho el tiempo que estoy allí, con cada persona, saborearlo. Y no sé, como darle tiempo a que las cosas pasen y hablar de este tema, Exacto, exacto. porque hay como un gran tabú, incluso hay algunas personas mayores que no pueden hablar, no puedes hablarle del tema porque se ponen muy nerviosas, ¿no? Sin embargo, hay otras que es como que lo ves en la mirada, en la expresión de la mirada, que no le tienen miedo y saben que cualquier día, pues que se va y ya está, ¿no? Una de las cosas que se mencionábamos mucho también en otras entrevistas era el tema de las últimas voluntades, porque es un documento que yo creo que ya no toca ni siquiera escribirlo o rellenarlo cuando eres anciano y eres crónico, paciente de una enfermedad crónica, sino que creo que ya a nuestra edad eso tendría que estar pues, hablado, comentado, para que haya menos angustia por tu parte. Imagínate que eso, acabas en un accidente de tráfico. Puedes oír, pero no puedes hablar. Y estás en una habitación de un hospital y tu familia está comentando con el médico lo que quieren que pase contigo, ¿no? Que si se te reanima, que si no sé qué, y resulta que tú eso no lo quieres. La lucha que tienes ahí contigo, sin poderla expresar, la angustia, la agonía que te supone a ti eso, y que tengas que hacer algo que no tengas que vivir algo que no quieres porque no se ha hablado, y la familia igual, porque a veces no saben muy bien qué hacer. O sea, muchos son como egoístas y hacen todo lo que puedan para que la persona siga aquí, presente, y hay otras personas que no saben, como no se ha hablado, que sería lo mejor para la persona que se está yendo, ¿no? Entonces, Está el documento de las voluntades anticipadas, pero también hay la PDA, que es las decisiones, el plan de decisiones anticipadas. Y esto se hace en las enfermedades crónicas y lo pactas con el propio paciente. Son conversaciones que vas teniendo guiadas, que vas teniendo con el paciente para saber qué es lo que quiere en cada momento.
Y si digo que hoy A, mañana puedo decir B y se cambia, no hay ningún problema, pero es un acompañamiento para planificar este tipo de decisiones, ¿no? El hecho de ingresar o no ingresar, el hecho de tratamientos activos o no, de decidir sobre tú mismo, tu vida, cómo la quieres vivir, tu vida y cómo quieres morir. Y esto existe, ¿eh? Esto está, la PDA. Pero existe aquí. Sí, 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 sí. Vale. La planificación de decisiones anticipadas. Igualmente existe eso para personas con enfermedades crónicas, pero por ejemplo, si tú y yo ahora lo quisiéramos hacer, ese documento no estaría, no lo podríamos... Porque no es bien un documento, sino que es un acompañamiento. Que todo esto se queda registrado en la historia clínica. Y si cambia de profesional o de ámbito, de hospital, domicilio, esto todo queda registrado. Entonces, si pasase alguna cosa, como ya se ha consensuado con el paciente esto y se ha decidido esto, pues se llevará a cabo esto. Pero es un proceso cambiante, ¿no? Que si yo ahora puedo decir que no quiero tener dolor o que... Y a lo mejor cuando estoy ahí digo, sí, quiero sentir este dolor, no quiero que me pongan nada, ¿no? O al revés. Sí, sí. Claro, Con enfermedades. esto también a mí me llevaba a la posibilidad de que las enfermeras de paliativos pudieran estar como en espacios públicos, tipo centros cívicos o asociaciones de vecinos, hablando de esto para que la gente sepa que existe y para que se pueda hablar de la muerte, para que sepamos vivir mejor, no para preocuparnos, sino para saber vivir, porque cuando uno sabe vivir lo que va pasando, pues también sabe morir de una forma más, más tranquila, más llevadera, más ligera, más fluida. Entonces, me parece que es un tema que no se menciona y que se debería de hablar pues de él de una forma más natural, incluso con los niños, de una forma que lo puedan comprender, porque a veces los niños tampoco se les dice nada porque son niños, pero ellos ya saben que hay algo que pasa, que se acaba esto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahora está mejor que hace años el tema, ¿eh? Del poder hablar, del poder expresar, del ser consciente de ello y del poder trabajarlo. A lo mejor, porque yo estoy muy metida en esto, ¿eh? Pero yo tengo la sensación de que sí que está yendo un cambio. Hay una conciencia también en la educación para educar, ¿no? Que la muerte es presente en nuestra vida. Es que siempre ha sido presente, desde que se nos muere una mascota. Es que el duelo es así, desde que nos deja el novio cuando eres adolescente, ¿no? Todo esto son pérdidas que vas viviendo a lo largo de tu vida, desde que nacemos hasta que morimos. Lo que pasa es que la muerte es la gran pérdida y da miedo, porque hay un sufrimiento, pero el sufrimiento forma parte de la vida, es así. El sufrimiento muchas veces nos enseña y es una gran lección de vida. Sí, además es como, también te enseña no a pegarte, es decir, a amar a lo que quieres, Al desapego. a lo que sea, pero de una forma que tú no lo necesites para vivir. Sabes que eso enriquece tu vida, pero que si el día de mañana eso no puede estar, o ese ser querido no puede estar, pues, bueno, pues ya está, tú tienes que seguir adelante. Tu vida tendrá otro color, pero seguirá siendo tu vida, ¿no? Sí, sí, es así, es así. Es que la vida es eso, la vida son muchas cosas, no podemos obviarlas. Claro que siempre queríamos estar contentos y felices, y esto sería genial, pero no es así, ¿no? Y incorporar que la vida puede ser sufrimiento en ocasiones es difícil porque no es una emoción que nos guste, porque cuesta mucho de gestionar el sufrimiento, porque bueno, topamos con nuestros egos, con nuestros miedos, con todas nuestras oscuridades. Y esto no gusta. Claro que me gusta a mí más conectar con mi alegría y con mi esencia, y esto es genial, pero el día que me toca conectar con mi sufrimiento, pues lo paso peor. Claro, esto me lleva, por ejemplo, a ti te ha tocado acompañar a una persona que ya estaba como en una fase de últimos días, que sufría mucho, sufrir en cuanto, por ejemplo, que tenía mucho dolor. Imagínate, un dolor muy difícil de controlar. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasaba contigo ahí? ¿Cómo lo abordabas?
Claro, el abordaje era muy farmacológico en este sentido, porque claro, suerte que tenemos también los fármacos para poder aliviar el dolor, ¿no? Entonces, pues sobre todo si hay un dolor muy físico, que el dolor muchas veces ya no es tan físico, sino es un dolor total. Nosotros llamamos el dolor total al dolor total, dolor físico y dolor emocional. No solamente hay un dolor físico muchas veces cuando hay un dolor, sino que hay un dolor emocional, hay un dolor que mucha gente lo describe como me duele el alma, estoy rota, ¿no? Es un dolor total. Entonces, este dolor hay la parte farmacológica, que es fabulosa, pero se tiene que hacer un trabajo muy, muy, ¿no?, de acompañamiento en este dolor emocional que hay, que viene inherente en la vida, porque es un dolor de sufrimiento. Muchas veces dicen, ¿no?, las familias me dicen, es que para sufrir así ya no tiene sentido la vida. Y yo les entiendo un montón, pero es que la vida también es sufrimiento y el dolor físico lo podremos calmar, pero hay un dolor emocional que lo acompañaremos, lo validaremos, lo acogeremos, pero solamente la persona que lo vive lo puede gestionar. Y a veces no todo el mundo lo sabe gestionar. Y además, también te diría que para mí, en mi caso, yo creo que había una diferencia entre sufrimiento y dolor. Para mí el sufrimiento es cuando entra la mente a juzgar que eso no tendría que estar pasando. Y entonces rechazas tanto esa experiencia dolorosa que pues, es como mucho más intensa, está como más anquilosada y afecta muchísimo más al entorno. Si hay unas personas ahí, claro. Sin embargo, cuando es un dolor, cuando yo el dolor creo que emocional lo compararía con una tristeza, pero muy, 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 muy profunda, muy profunda. Entonces es como que si esa persona realmente está conectada ahí con su dolor, aunque le duela, hay algo como que hay, de fondo hay paz en ese dolor, porque no está en conflicto, está sintiendo y verdaderamente sintiendo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez de estar acompañando a personas que, aún viendo que estaban en el dolor, había paz ahí, porque lo acogían bien. Y hablo de dolor emocional. Sí. El dolor físico también te diría que va muy ligado al dolor emocional. Hay personas que han vivido una vida tan difícil, podríamos decir, que han acumulado tanto dolor, que claro, cuando se mueren, ese dolor está ahí, saliendo antes de dejar este plano, no sé. Y hay enfermedades que dan mucho dolor físico también, ¿eh? Y dolor físico de difícil control. Y también es una rueda, que cuando hay un dolor físico, que cuando tú tienes dolor de cabeza todo el día, estás del revés. Pues imagínate esto cada día, cada día, cada día. Esto afecta mucho, mucho. Por eso es un trabajo, tiene que ser un trabajo integral, no puede ser un trabajo solo focalizando una cosa. Tienes que abordar todas las esferas. ¿Y tú cómo te posicionas? En ese caso, cuando estás con alguien que está experimentando esa intensidad dolorosa, ¿cómo te posicionas? ¿Qué quiere decir? ¿Que me quieres preguntar cómo me posiciono? Claro, a ver, por ejemplo, yo te diré algo muy simple. Yo cuando, sobre todo los primeros años de trabajar como enfermera, me pasaba que cuando sabía que a alguien le iba a doler algo, vale, por ejemplo, imagínate, voy a a canalizarle una vía. Entonces, como ya sabía que eso le iba a doler, era como que en mi cuerpo se pasaba algo también, había como una especie de, no sé si de llamarle miedo, había como un sentimiento de Tensión. no sé si culpa incluso, ¿sabes? Por hacer esa cosa como agresiva para la persona que en el fondo tenía una buena finalidad, pero que no, nadie le iba a quitar que pasara por ahí. Eso en los primeros años. Luego eso se fue transformando en algo que yo estaba muy pendiente de muchas cosas, no solamente del pinchazo, estaba mirando la respiración de la otra persona, estaba mirando cómo estaba el ambiente, si había acompañantes, cómo estaban los acompañantes. Entonces, una vez que todo eso estaba mirado y veía como que todo estaba como en una sintonía y había calma,
Entonces pinchaba y ese pinchazo apenas lo notaba la gente. En cambio, si estaba muy centrada en la técnica, en hacerlo bien, que no me saliera de la vena, ¿sabes? Todo eso, lo que hacía realmente es que le dolía a la persona y yo me quedaba fatal, me quedaba con una sensación horrible en el cuerpo. Entonces, no sé, cuando una persona acompaña ese dolor, porque también en oncología, también decías que habías estado en oncología, pues eso, cuando de repente ves a esa persona teniendo tanto dolor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás sintiendo cuando estás acompañando ese dolor de alguien? ¿Estás Claro, tranquilo? mi objetivo es poderle calmar el dolor. ¿Pero tú estás Mi tranquila? objetivo es este. Eh, ahora sí, sí, sí. Yo creo que la experiencia es un grado, ¿eh? Es un grado, sí, porque tienes las herramientas. Entonces, no solamente las farmacológicas, sino el escuchar, el estar, los silencios, el validar. Es que hay un montón, ¿no? Mientras esperarte hasta que pase el dolor, ¿no? Poner el rescate y esperarte hasta que pase el dolor, aunque sea en silencio, aunque sea 10 minutos, media hora, da igual. Acompañar, es que la palabra es acompañar. Y confianza, lo que tú decías ahora de la vía y todo esto, yo creo que es confianza. Cuando hay confianza mutua, cuando es, ¿no?, que haces una relación de vínculo entre las dos partes, todo esto queda más al aire, ¿no? Hay menos sufrimiento porque es compartido. Claro. Sí, sí. Sí, decía un chico que me estuvo acompañando a mí como terapeuta que un alma solo puede ser vista por otra alma. Entonces, cuando tú estás en ese momento, ¿no? De que ya sabes que te quedan, que eres consciente de que te estás yendo, que haya otra persona que te esté ahí acompañando, pues es que ya sana. Ya eso, aunque la persona vaya a fallecer, está sanando esa manera de vivir, ese proceso vital. Eso las familias son mágicas con esto, ¿no? Cuando aceptan y saben y dejan y dan permiso para que se pueda ir en paz, se viven momentos muy bonitos dentro de todo el sufrimiento, ¿eh? Que yo siempre digo que hay muertes y muertes, pero hay muertes muy bonitas. Todo sabiendo que la muerte es la muerte y a veces no se viven experiencias bonitas, pero sí que he vivido muertes muy bonitas. Por ejemplo, Muertes pues pudiéndose despedir, estando todos juntos, celebrándolo, ¿no? No celebras que la muerte en sí, pero ostras, celebras que la otra persona está en paz, que ha podido hacer un trabajo, que ha podido hacer una revisión de vida y que la vida que ha vivido ha sido plena, que da gracias y que la familia lo pueda oír, acoger, acompañar y estar, ¿no? Todos juntos. Y luego también que le den el permiso para irse. Esto para mí es una muerte bonita. si has podido o has visto qué ocurre cuando alguien de la familia no da permiso, o sea, no quiere que se muera, cómo interfiere en esa muerte. Bueno, es un sufrimiento de la otra persona que lo transmite al paciente y a veces sí que hemos visto que a veces tardan un poco más en irse. Y ¿No? entonces, El hecho de poder dar permiso y de estar dispuesto a que el otro se vaya tranquilo, hay más paz. ahí eso también es una cosa que abordáis vosotros, ¿no? De alguna forma, si veis a alguien en la Sí. familia que está como más resistente, más reacio a esto, como que vais a hablar ahí con él, supongo. Sí, 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 se habla todo siempre desde el respeto, desde este vínculo que estableces. Ya digo, para mí es muy importante ser una más en aquel momento y no ser la que dice, la que habla, la que aconseja, la que impone, sino tú cómo lo ves, tú qué crees que puede estar pasando aquí. Al final se autorresponden ellos mismos, ¿no?
Claro, es que todos llevamos nuestra mochila cargada y depende de qué situación vivamos, tú la vivirás de una manera y yo de otra. La misma situación, exactamente la misma, porque los recursos que tendrás tú no serán los mismos que los míos, porque yo tendré cosas que llevo detrás que no tendrás tú, ¿no? Claro, todo esto no es que es difícil, no solo es una cosa, tenemos muchos factores. Y En la vida real igual, ¿eh? Que esto no es más meritoso, es lo mismo. Es ser consciente de ello. y estaba pensando yo, ¿y has tenido que alguna vez acompañar a alguien que no sabía que se estaba muriendo? Seguramente sí, ¿eh? Pero ahora no lo recuerdo. Porque también la sensación que tienen ellos, pueden estar negándolo, pero en el momento en que pasa lo saben. Vale. Pero a lo mejor lo han estado negando, pero en el momento en que pasa, yo creo que saben lo que está pasando. Es que me viene esta pregunta porque a veces me he encontrado en situaciones en las que la familia, el médico les dice el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad y que a unos días o lo que sea. Entonces la familia dice, no le digáis nada, no le digáis nada, porque si se entera, es que se pondrá fatal, es que se pondrá fatal. Pero yo, aún no diciendo nada, me daba cuenta de que esa persona de repente empezaba a darse cuenta de que la familia, cuando los iba a visitar, ya no se comportaban igual. Las miradas, las palabras, los silencios, las tensiones. Entonces es como que, aunque no sepan exactamente lo que les pasa, el diagnóstico, lo que sea, tienen claro que se están yendo. Y tengo la sensación de que al final todos sabemos cuándo nos vamos a ir. O sea, como que cuando se está acercando el momento, hay algo dentro de ti que lo tiene que saber. Puede ser, es muy posible, puede ser. Esto que dices se llama el pacto de silencio, ¿no? Cuando la familia no quiere decir nada al paciente. Pero a veces no hace falta decir un diagnóstico, porque el paciente ve que va peor, ve que cada día está más cansado, ve que se ahoga más, ve que cada día es más dependiente, ¿no? Y a mí no me dicen nada, pero yo veo que las cosas no van bien. No hace falta decir tienes un cáncer, ¿no? Lo percibe, que ya la cosa ya no está bien. Entonces, sí, supongo que si lo dices así, sí, ¿no? La persona es consciente de que poco a poco se está apagando todo y que no conozca el nombre y apellidos de su enfermedad, pero No, conoce que no está bien. lo que pasa que, bueno, yo poniéndome en la piel de esas personas, no sé, claro, no lo estoy viendo, pero y puede ser que esté haciendo un juicio. Es como que no tiene el permiso de vivir su despedida abiertamente, libremente y pudiendo hablar de lo que necesita expresar. Es como que la familia ahí piensa que le está haciendo un favor, ¿no? Y en realidad, a lo mejor, aunque en un primer momento se asuste o sufra o se desespere, luego el tiempo que le queda lo puede vivir de una forma más transparente. Y si quiere llorar, o rechaza o lo que sea que le pase por dentro, lo puede manifestar. Si no, de alguna forma también tiene que estar cumpliendo un papel para la familia y hacer ver que... Todo esto se trabaja. Si todo este pacto de silencio es adaptativo quiere decir que esto no le crea un disconfort al paciente, en cierta medida lo vamos trabajando, pero se mantiene hasta que se desmorona, porque llega un momento en que se desmorona. Pero si este pacto de silencio es desadaptativo, ¿qué quiere decir esto? Que hay un disconfort, que hay un malestar, que hay desconfianza. Esto poco a poco se tiene que ir trabajando, porque el paciente no lo está viviendo bien. Entonces, pues se habla mucho. Y no todo el mundo necesita despedirse para irse, ¿eh? Esto también me he dado cuenta. Mira, Sí, me gusta que me lo cuentes. Fíjate. sí. No todo el mundo tiene la necesidad de decir adiós, porque hay muchas maneras, pero sí que he visto, ¿no? Que todo el mundo no tiene la necesidad de esto, de despedirse. Depende, igual que hay caracteres para todos, como todos somos, pues supongo que para eso también, porque al final la forma de morir
no dista mucho de la forma que vivimos. Claro. ¿No? Si has sido una persona que tampoco has necesitado comunicarte, no necesitas tampoco comunicarte para esto. Claro, mira, esto no lo había nunca yo pensado, es verdad. Si tú eres una persona que no te comunicabas, no expresabas, ¿no?, cómo te sentías o lo que fuese, claro, tampoco tienes por qué despedirte ni expresarte para irte, porque es algo que va contigo de una forma muy individual, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso yo le doy mucha importancia a la dignidad. A mí este concepto me fascina. Es, ¡buah! Porque ¿qué es la dignidad? Porque para ti será una cosa, pero para mí será otra. Y poder dignificar a la persona que tenemos delante sin mi juicio, sino con el suyo, esto para mí es el verdadero acompañamiento. Porque donde se ponen los juicios, ¿no? Yo hago lo que me gustaría que hicieran por mí. Pues no, mal. Esto es el primer principio para ser empáticos, sí. Pero si escarbas un poco, ¿no? La verdadera, para mí, significado de dignificar a alguien es poder acompañarlo desde su punto de vista, que a veces no tiene nada que ver con el mío. Y me confronta, ¿eh? Claro, estos son los difíciles. Y me confronta, pero es su decisión y es su vida y su muerte al fin y al cabo. Y poder tener a alguien que lo pueda acompañar desde su perspectiva, ¿no? Desde la manera que quiera él, ni no la que quiera yo, ni la que quiera el otro. Me parece súper bonito esto que estás diciendo, porque de esta manera tú no estás controlando nada, no estás imponiendo nada y estás realmente acompañando, porque le estás dejando ser a esa persona, le estás dejando ser para morirse. Y eso es muy bonito, muy bonito. Y que además lo que tú opines en cuanto a tus valores, en cuanto a lo que tu ego le gustaría que pasase, eso es un trabajo personal muy grande, de saberte colocar en un lugar, wow, muy, no sé, realmente muy humano. No lo sé. Sí que hay un trabajo, ¿eh? Yo creo que, claro, supongo que como, no lo que he dicho, ¿no? Este miedo, y yo creo que estoy, y es un trabajo constante y que yo creo que todos tendríamos que Hombre, ser introspectivos en este... Yo creo, una de las cosas a las que yo voy llegando como conclusión, después de ir hablando con muchas personas, es que todo profesional sanitario tendría que pasar por paliativos. Todo. Y no... No hace falta. No sé qué decirte, porque no incorporas estas cosas. Y esto después lo podrías llevar a cualquier otra cosa. Tú, por ejemplo, pues imagínate, ¿no?, que lo que tiene que ver con la medicina preventiva dentro de primaria, ¿no? A una persona que tiene una tendencia a tener diabetes y no hace la dieta. Y tú R con la dieta, con la dieta, con la dieta, con la dieta. Porque esa persona, pues, por ejemplo, mi abuela siempre decía que había pasado mucha hambre de niña y que no iba a pasar sin comer nada, que ni de broma. Entonces, claro, tú como enfermera o como médico puedes sentirte fatal porque tu paciente no te está haciendo caso y al final acabará pinchándose insulina o pastillas, pero es su vida. Y si esa persona quiere enfermarse y quiere desarrollar eso, pues es como pues dejarlo. Y entonces habría mucha más paz y habría una forma de ofrecer desde ti como profesional las posibilidades que hay para abordar lo que le pasa a esa persona, pero no sin imponerle. Porque es como que también lo que pasa es que estamos como trabajando dentro de un sistema que ya te marca lo que tienes que hacer. Porque a un paciente diabético tú tienes que hacerle lo que te piden desde la gerencia y más arriba, ¿no? Entonces tienes que tener rellenadas unos ítems en el ordenador, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, si de repente resulta que tú no cumple la dieta y no has hecho las cosas que te piden porque el paciente no lo quiere, a ti como trabajador, pues de alguna manera te afecta porque no cumples los objetivos que ellos te marcan desde arriba. Pero es un poco raro porque falta a esto, no les dejamos a las personas ser. Por eso muchas personas
no van al médico y cuando van, pues aparece todo de golpe, porque ya vienen cuando están en una fase en la que ya no se puede hacer mucho por frenar eso, sino más por acompañar lo que ya hay, ¿no? Porque yo creo que hay mucho paternalismo aún. Sí que es verdad que la educación sanitaria y la prevención son súper esenciales, pero siempre se van a escapar, ¿no? Siempre va a haber... Nosotros, nuestra función es esta, es pues hacer, ¿no? Que hagan un buen cumplimiento, que si es diabético, pues hacer una buena educación sanitaria para que puedan cumplir, ¿no? La dieta porque hay mucho riesgo en esto de desembocar en otras enfermedades. Pero la persona es lo que dices, es un ser, ¿no? Y tiene que ser, y se tiene que acompañar, y a lo mejor no, desde la imposición no se puede hacer, y desde el acompañar sí, ¿no? Es lo que digo yo, no puedes imponer si es que el otro no te va a escuchar, no te va a escuchar. Entonces, ahora cuéntame, por ejemplo, un ejemplo de algo en donde tú tuviste que hacer un acompañamiento en el que iba totalmente la persona en contra de lo que pues, a ti te habría gustado o de cómo tú abordas generalmente las cosas. Es que ¿sabes qué pasa? Que como al final ya no juzgas, es como... Es que eso es su decisión y es su vida. No, mira, ahora tengo un caso, no me resuena, pero tengo un caso que es un señor que es toxicómano, que él ha vivido una vida, bueno, ha vivido una vida de drogas, de juego, y ahora está solo, no tiene absolutamente a nadie. Y el otro día, hablando con él, me dijo que él, si volviera a vivir, volvería a vivir la misma vida. No se arrepiente absolutamente de nada de lo que ha hecho, ¿no? A mí me sorprendió, porque normalmente, ¿no? Cuando pasan estas cosas es como, he llevado una vida desordenada, mira ahora, ¿no? Entonces le dije, ¿ha tenido sentido tu vida? Y me dijo, sí. Y le pregunté, ¿y ahora tiene sentido tu vida? Y no me dijo nada, porque está solo y no le gusta estar solo, pero acepta estar solo por toda la vida que ha hecho y que volvería a repetir, ¿no? Y esto es como, ¿qué diríamos nosotros? Claro, es que con la vida que ha llevado no me extraña que ahora se arrepienta y que se tenga que arrepentir. Y si no se arrepiente, vaya figura, ¿no? Pues no. Este señor ha vivido la vida que ha querido sin hacer daño a nadie, porque claro, si haces daño a alguien, a mí ya esto ya me toca más. Pero este señor ha vivido la vida que ha escogido. Y el otro día me decía, si volviese a nacer, haría exactamente lo mismo. Sería toxicómano y ludópata. Pero a la hora de cómo haces tú, o sea, si tú a esa persona no la juzgas de alguna manera, tampoco te puedes juzgar a ti con todo lo que te pasa una vez que esa persona la conoces, te explica la situación y de repente a nivel mental es como que te rompe los esquemas, pero de alguna forma tú tienes que hacer algo internamente contigo para no juzgarla, porque a ver si me explico, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Porque si no... Maltratadores, por ejemplo, esto me resuena más, ¿no? Imagínate que tienes que acompañar a un maltratador. Sí, no acompañamos a bastantes, sí. Entonces, Sí. ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo haces para que todo lo que tu mente te pueda plantear, sabiendo toda esa historia de esa persona, quede como en otro lugar y tú le des el acompañamiento digno de cualquier otra persona? ¿Qué haces ahí tú? Pues, ¿sabes qué hago? Escuchar con el corazón en vez de con la razón. Porque, claro, porque no justifico absolutamente nada, ¿eh? Pero aquella persona también es una víctima dentro de todo el dolor que ha hecho, ¿no? Y muchas veces ellos dicen que es su castigo este,
el tener que vivir ahora todo esto. Y no lo sé si es su castigo, pero ellos no lo viven bien, ¿no? Vivir la vida o la enfermedad como un castigo es un sufrimiento muy duro, muy duro. Y hay gente que lo vive así. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que no es consciente, pero luego vienen los síntomas, el insomnio, la ansiedad, ¿no? Y piensas, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es ahora? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué tiene insomnio esta persona? Y luego escarbas y era un señor que maltrataba a su mujer, ¿no? Y bueno, Y esto ¿yo qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es mi punto? ¿Qué tengo que hacer? Claro, pensar que este señor es una mala persona, es que ahora, ¿de qué me sirve tener este pensamiento ahora? Pero eso es un trabajo interno muy bestia, que no todo el mundo, te lo digo porque lo tengo que valorar, lo tengo que poner aquí, es como el momento de las películas. Sí, parece, lo estás contando como si fuera algo tan sencillo, pero tú no sabes la cantidad de gente que se está peleando diarios, ¿sabes? Entonces, de repente, que tú tengas esa capacidad de sintonizar con tu corazón para que sea lo que prime en ese acompañamiento, más allá de lo que la mente te plantea, es bestial. Y además, la pregunta que tengo aquí, ¿cuánto tiempo te cuesta, cuánto tiempo te lleva? Porque el cerebro te lo plantea seguramente, la propuesta de, ostras, ha sido un maltratador, ahora yo un acompañante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Al instante. ¿Lo observas? ¿Te das cuenta de eso y ya lo cambias? ¿O te lleva días? ¿Hay resistencia por tu parte? ¿Cómo lo vives esto? No, de una manera, ya parece muy sencillo, ¿eh? Pero yo creo que cuando estás allí, estás. Cuando sales de allí, piensas, wow, vaya tela, ¿no? Entonces ya es cuando la mente empieza, wow, todo. Juicios, ¿no? Wow, pero cuando estás allí delante de aquella persona, no me sale el juicio porque es que no me sale. No sé explicártelo, Vanessa, no lo sé. Yo creo que la palabra es compasión, pero no la compasión desde la caridad o desde esta sociedad judeocristiana que nos han impuesto, sino la compasión de valorar al otro, de darle importancia al otro, ¿no? Aunque haya un arrepentimiento, es igual, la situación en que ahora está este señor no permite mi juicio, permite mi acompañamiento, mi juicio, y ya si lo tengo que hacer que no estará bien, ya lo haré después, ¿no? Pero no, ahora no es el momento. Claro, luego se nos caracteriza también de un colectivo de tener mucho humor negro, ¿eh? Porque también tenemos nuestras vías de escape, ya te lo digo ahora, ¿eh? Sí que es verdad esto, pero es verdad, cuando estás allí sí que es como, bueno, estás ahí, es que, ¿de qué sirve ahora torturarle o torturarme yo en juzgar? Si el momento de ahora es el que hay ahora, lo que haya pasado, ha pasado, yo estoy aquí para acompañar. Es que eso es precioso y eso, imagínate, bueno, yo es que siempre hago estos juegos, ¿no? Pero tú imagínate que de repente eso lo puedas llevar a todo tipo de acompañamientos dentro del mundo sanitario. Porque eso sería una pasada. O sea, esto que me hablas de la persona extoxicómana, ¿no? Vale, esto tú de repente abres tu ordenador, vas a atender a una persona, lees en la historia clínica todos los diagnósticos y de repente pues, te dice que tiene ahí una esquizofrenia. Eso, a veces, a la mayoría de nosotros, de entrada ya nos va a hacernos poner de una manera diferente con esa persona por miedo a ver que no nos haga aquí una barbaridad, una locura, ojo con lo que hago, ojo, ¿sabes? Es solo leer algo, solo leerlo, no pasa nada a la persona, pero solo leerlo ya te pone en un lugar de juicio, te pone en un lugar de Esto juicio. es verdad, ¿eh? Cuando lees la historia clínica piensas,
o la historia a veces lo hacemos y dices, uy, este caso, mira, tiene tal, ya entras como, y luego cuando entras en el DOMI todo esto hace... Pero yo creo que eso, en tu caso, y hay muchas personas que también, pero no todo el mundo hace eso, ¿eh? Ya te lo digo yo. Probablemente en paliativos sí haya como una tendencia a eso, porque no sé qué hay, o sea, creo que sois un colectivo bueno, pues que tenéis como un saber estar en ese acompañamiento que os permite este tipo de colocarse de esa manera. Pero en otras áreas yo no lo he visto tanto esto, ¿sabes? Es que al contrario, es como que fácilmente se enjuicia cualquiera por cualquier cosa. Y como que vas pasando la pelota, o sea, uno ha vivido una cosa con un paciente, entonces lo dice el del siguiente turno y el del siguiente turno, y entonces se va construyendo ahí todo un pensamiento colectivo hacia una persona por algo que vivió una, ¿sabes? En lugar de quedarte con lo que vives tú solo, a tiempo real, con esa persona, mientras que tú estás con ella, y ya está. ¿No? Es como ese ejercicio que tú haces de apartar ese juicio, sería lo mismo llevado a estas otras situaciones y áreas, ¿no? Y eso haría que la comunicación con los pacientes y con nosotros mismos fuese mucho más auténtica. Porque vivirías todo como desde el asombro. Cada día, cada persona te podría permitir ver algo a tiempo real y decir, ostras, fíjate, ¿sabes? Pero vuelvo porque he vivido también esto desde la parte de la otra, desde ser usuario. Y yo lo veo más como que es una cosa que nos toca, y como nos toca y no lo queremos afrontar, pues atacamos como profesionales, a veces pasa, ¿no? Y por eso es tan importante poder profundizar en esto que nos toca y que nos ponemos, ¿no? O bordes o lo que sea, o agresivos, o más secos, o distantes, porque es algo que nos resuena. Y si nos resuena, es que hay algo que tienes que trabajar. Entonces, yo creo que volvemos al hecho de que nos tendríamos que trabajar todas estas resonancias, ¿no? que nos impactan y que nos... Uy, ¿qué pasa aquí que me he enfadado? ¿Qué pasa aquí ¿qué pasa? ¿No? Sí, porque sí. Son como alarmitas que saltan, sí. Porque para señalarte que tú tienes... En realidad podrías, si lo vivieses así, tú imagínate qué cosa más divertida. Y investigación. Sería como investigar diariamente tu trabajo, ¿no? Entonces tú de repente estás por ahí tan tranquilo y vas a poner delante de uno y dices, ¡ostras! ¡Qué enfadado me estoy sintiendo! ¡Uy! ¡Alarma! Aquí hay una alarma, ¿no? Entonces a lo mejor mientras que estás allí con la persona no puedes investigar mucho, la tienes y esto, te quedas ahí sintiendo tu enfado y cuando se va o cuando tú tienes un espacio en su casa o paseando o lo que sea, te pones ahí a investigar, a ver, y este enfado, ¿qué pasa con el enfado en mí? No sé. Y de repente dices, anda, pues mira qué valioso, ¿no? Esta persona, mira qué valioso ha sido en mi vida, que me ha señalado algo que si no fuera ella, pues no lo habría visto. Y como eso, claro. Y el resto de las cosas. Entonces, yo siempre digo que la suerte de nuestro trabajo como enfermeras y enfermeros es ese regalo que se te está poniendo delante constantemente para verte. Y eso no... Le pasa a todo el mundo, pero es tan intenso y hay tantas opciones y tantas situaciones diferentes para acompañar, es muy rico, no lo puede tener todo el mundo. Sí, porque ves muchas maneras de vivir, ¿no? Ves muchas maneras de vivir y muchas maneras de sentir. Y sí, es verdad, esto es verdad. Tú puedes sentir rabia y la rabia la sientes pues por una situación que pasa hoy, pero mañana pasa otra cosa y también vuelves a experimentar rabia. Entonces es como que son matices diferentes que te llevan a sentir lo mismo y es muy rico. O sea, no es que solo esto me haga sentir rabia, no, es que puedes sentir rabia por muchas cosas. Y a veces sientes cosas, bueno, al menos a mí me pasa, siento cosas que tengan que ver con algo que yo pienso. Si entro en una casa y se acaba de pasar un enfado allí, una discusión entre la familia, yo siento el enfado, ¿sabes? Entonces es y reconocerlo y no sé, es como
yo siempre digo que somos como si fuéramos un globo de energía, aparte del cuerpo que vemos. Y entonces, en ese cuerpo de energía, todo lo que tenemos como pendiente, que no hemos querido ver o que nos han enseñado a rechazar por educación, pues ¿qué pasa? Está guardadito en compartimentos. Entonces luego tenemos una antena conectada a ese globo y esa antena va emitiendo una señal. Entonces, todo lo que resuene con esa antena se va a acercar a ti para enseñártelo. Entonces ya puede ser un hijo, puede ser un paciente, puede ser tu pareja, lo que sea. Todo va a estar cooperando contigo para que te liberes de eso y que todo lo que sientas pase por ti, pero no te aferres a nada, pasa a través de ti. Entonces, pues tú te dedicas a esto, a sentir lo que sientes y a pensar lo que piensas, pero sin quedarte con nada cansado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cada vez es como que estás más libre, más ligero, sientes más conexión con todo, porque hay hay como más espacio libre dentro de esta burbuja de energía que ya se ha como ido viendo toda, ¿no? Se ha ido definiendo y limpiando toda. Y esto, Sí, 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 si sí. vives así, es una pasada. Ojalá todos lo pudiéramos hacer, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es un trabajo constante, es trabajarte por dentro y por fuera y de todo. Y tú Sí, sí. esta capacidad la has ido desarrollando de una forma que te ha venido a base de experiencia o has hecho cosas para irla desarrollando. Yo creo que he hecho cosas, sí. Aparte de formación, también bueno, he ido a profesionales también, a psicólogos, sí, sí, claro. Tú solo yo creo que no puedes hacer este trabajo a no ser que seas, bueno, un lumbreras, porque hay cosas que te resuenan y no sabes por qué y ¿no? Necesitas muchas veces verlo desde otra perspectiva, porque cuando estás inmerso no lo ves. Sí, sí, sí. Y también talleres, cursos de espiritualidad. En cuidados paliativos hay una guía de espiritualidad que es muy interesante también. Claro, es que estas esferas, ¿no? Por eso decía cuando yo estudié la carrera, que me enseñaron a mí esto, que había otra dimensión aparte de la física y la emocional, ¿no? Para trabajar y qué chulo que me pudieran dar esta oportunidad también para poder, ¿no? Encajar la espiritualidad, la trascendencia, el sentido, todo esto en la vida y en la muerte. Claro. Está bien, está bien. Y en la vida de todos, ¿eh? Tendría que ser así también, porque a veces tendría encontrar este sentido también, pues es parte de esta espiritualidad. Es que de hecho es como que es un sentido que cuando lo vas sintiendo tú en ti, es como que es muy sencillo, porque en realidad esto, yo pienso que cualquier ser vivo lo debe de experimentar de una forma o de otra, debe de experimentar esto de su vida, es una planta, porque la planta cuando está allí con la sale del sol y el agua de las raíces ya está allí, conectada a la vida, ¿no? Entonces, es como la conexión a la vida, de todo lo que te está rodeando y poco más, en realidad. En realidad todo lo demás que nos dice que le da sentido a nuestra vida, como es una familia, unos amigos, una casa, un trabajo, pues no es verdad. Porque, Bueno, pero para personas sí que será verdad, sí. a ver, sí, pero no es hablando desde lo esencial, quiero decir. O sea, tú, si no tienes una casa, a lo mejor estás incómodo y no estás, bueno, pues te sientes que no estás viviendo justamente o lo que sea. Pero tú sigues en la vida y sigues siendo un humano en este planeta que está conectado a la vida porque estás vivo. ¿Vale? Me refiero a eso. Luego, lo que cada uno piense que es importante o no para su vida, ya es cuestión de cada uno. Eso ya entramos en filosofías y en cuestiones de valores de cada uno. Pero en lo profundo, o sea, lo profundo, el estar vivo es lo que nos hace estar conectados a todos. Eso sí. Lo demás son cosas en las que cada uno pues, se posiciona o elige, pero el estar vivo y experimentar esto así, lo estamos haciendo todos. Por eso es importante darle valor a esta vida, ¿no? Dar valor a la vida.
es bonito. Sí, sí, es así. Podríamos estar aquí horas y horas y horas. Tiempo. No lo sé. Vale, no, vamos a por mi parte, yo creo que por mí he acabado con las preguntas. No sé si quieres, bueno, mira, para acabar, ¿quieres dejar algún tipo de mensaje, no sé, sea a un nivel de paliativos o a nivel COVID, tanto para la sociedad como para nuestros colegas sanitarios? ¿Qué dirías? Si se te ocurre algo, si no, no pasa nada. Ostras, diría muchas cosas. ¿Dirás? Venga. Que vivamos desde donde lo sintamos y que todo es válido, que todo lo que sentimos es válido, todos los sentimientos que sentimos, no nos los capemos. Yo creo que eso, el darle valor a la vida, a la de mi lado, pero a la mía también, que también es importante. ¿No? Creo que estos meses, ¿no? De estar encerrados, de poder plantearse muchas cosas y poder parar, pensar, meditar en si estamos bien, si no, si... Bueno, ha ido bien. Yo creo que podemos hacer un cambio aquí. Yo creo que podemos hacer un cambio y confío en que podamos hacer un cambio. Que siempre habrá poderes que no, pero a nivel individual yo creo que el cambio es el mayor cambio. Si cambias tú, lo demás cambia. Si no, no. Y luego recomendar una lectura que a mí me gusta mucho, es como un libro de referencia, que es este. No sé si lo has leído. Ahora me voy a ir a una librería, pues me lo voy a mirar. Ya te lo dejo. Es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un psiquiatra que vivió toda la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en campos de concentración, y él explica su visión de dignidad, que es este término que tanto me resuena, ¿no? Y es encontrar el sentido, ¿no? Quien tiene un porqué encuentra un cómo, él lo dice, y encontrar el sentido a la vida, que será cada uno su sentido, pero será su sentido. Para eso yo pienso que también hay que vaciar mucho la cabeza, porque ese sentido suele nacer aquí y luego ya la cabeza como que se pone en coherencia, pero como que tienes que ser muy permeable a sentir las cosas que te van viniendo. Es muy difícil, ¿eh? Porque ahora sí que se está haciendo más educar en la emoción, pero siempre nos han educado desde el conocimiento y la razón, ¿no? Que sí que hemos apartado más el corazón en este aspecto, que es mirar más el corazón y como el Petit Príncipe que dice lo invisible, ¿no? Es que me la sé en catalán, en castellano. Ay, ¿cómo es? Mira que la tengo, es mi frase de cabecera, ¿eh? Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Que, bueno, este es mi lema. Si puede servir, que sirva. Vaya si sirve. Me parece que esto que estás diciendo señala el lugar en el que te colocas cuando estás en tu trabajo. Y no es poco, eso es muy grande, muy, muy valioso y muy grande. Parece sencillo, pero es muy valioso. Jo, yo no lo veo así. Claro, porque como digo, ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona ya le sale de forma natural hacer algo, como no hay no nota un esfuerzo grande para hacerlo, parece que eso no tiene un valor, pero es que es al contrario, porque lo que está dando es tan auténtico y es tan respetuoso, el lugar en el que tú te colocas para acompañar, es tan respetuoso que si en la vida viviéramos así, ¿sabes? Si tú aprendieras a ver con respeto cada experiencia de vida, aunque tú no eligieses la misma, pues eso, por ejemplo, un toxicómano, una persona que es agredida, otro que agrede, que tú te vas poniendo ahí como, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, pero es que eso tiene un sentido, aunque tú no lo entiendas y dentro de tu manera de pensar no encaje, que eso exista, tiene un sentido. Si no, ya no existiría ese tipo de situación en la vida, pero quizás hasta que
hasta que no aprendamos a mirarnos y a mirar todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, porque hay momentos en los que, a mí me ha pasado alguna vez, hay momentos en los que de la sensación que tengo, yo pienso que mataría a alguien. No lo voy a matar, lógicamente, pero hay momentos que yo mataría a alguien. Entonces, igual que yo pienso eso, hay personas que lo piensan y lo llevan a una acción. Entonces, hasta que todo esto no esté colocado en el lugar que le corresponde, porque que lo pienses no significa que ya vaya a pasar o que lo vayas a crear, pero si lo rechazas, al rechazar ese tipo de pensamientos o de sentimientos contradictorios, generas que pasen cosas así. Estás colaborando a que haya personas en este mundo real, conectados unos con otros, los que sí pasen. Entonces, si tú te colocas en un lugar de respetar cada individualidad, te guste o no, solo que la respetas, eso es bestial. Eso es amor puro. Qué guay, qué bonito. Bueno, el amor es lo que mueve el mundo, o es lo que a mí me gustaría que moviese el mundo. Sí, sí. Qué guay, Vanessa. Muchas gracias.